a ver cuando los cabezales se encuentran sobre un eje medianero. El tema es así. La diferencia es que justamente se produce una excentricidad, porque normalmente las columnas están sobre el eje medianero y encima de una forma que no está perpendicular, si es rectangular, al eje medianero, está longitudinal, como para no meterse tanto dentro del lote. Y entonces se produce mucha excentricidad con respecto al eje de los pilotes, porque los pilotes no se pueden hacer al lado del eje medianero. Y así todo igual habría un poquito de excentricidad. ¿Por qué? Porque no hay maquinaria que los pueda realizar. Generalmente son la distancia, por lo menos un diámetro del pilote que se deba hacer, debe haber de distancia. O sea, entre este punto y este debe haber un diámetro, o sea, 50 centímetros. Como estos son pilotes de 50 centímetros, acá estamos en 1 metro, y como la separación, siempre lo hemos dicho, es medio diámetro, acá hay 25 centímetros. Por lo tanto, sí o sí, el cabezal tiene que ser de 1 metro 25, 75 y 50. Y bueno, como también la separación entre pilotes tiene que ser mayor o igual a 2,5 diámetros, entonces si el diámetro es 50, de acá hasta acá hay 125 centímetros, más los 25 del radio este, más 25 de separación, acá tenemos 50 más y 50 más, o sea 125 más 50 más 50. Eso sería 225 centímetros el largo del pilote. Entonces, ahí está el tema, que la columna, cuando veíamos cabezales para dos pilotes, la columna estaba acá descentrada. Acá no, acá la columna viene descentrada. Entonces ya cambia la cosa. Incluso se estarán dando cuenta que como una base excéntrica, acá vamos a necesitar de un tensor. Bueno, entonces, vamos de a poco. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos dos pilotes de 50 centímetros de diámetro, hormigón H21, acero dureza natural 420, el N de la columna, que es de 25 por 60, es de 78,77 toneladas, el peso propio del cabezal, 6,1 toneladas, ya que las dimensiones se pueden ir tomando de acuerdo a las dimensiones, a los diámetros de los pilotes. Ya podemos ir tomando las dimensiones y calcularlo justo. Fíjense que el D, que es el espesor del cabezal, tiene que ser mayor o igual a 1,5 diámetros del pilote. Si tomamos eso, sería 1,5 por 50, 75. Pero en excéntricos, para que no dé tanto hierro, porque suele dar bastante, vamos a tomar que el D es 90 si tenemos un mayor brazo de palanca. Entonces tomamos D igual 90, la altura hay que restarle el recubrimiento, o sea, 7, o sea, 83 centímetros va a ser la altura, y Z es aproximadamente 0,85 por H, 70,55 centímetros. Bien, perfecto. La excentricidad iría desde el baricentro de la columna al baricentro de los pilotes, o sea, 62,5 centímetros. Si estamos en 75 desde el eje medianero, el eje del pilote, y tenemos que restarle la mitad de 25, 75 menos 12,5 es 62,5. Bien. Empezamos. Bueno, la P va a ser la carga que viene de la columna más el peso propio del pilote. 6,11, o sea, más 78,77, 84,87 toneladas. Bien. Uno generalmente se le dice en fundaciones a las cotas o dimensiones o hierros que son horizontales. Entonces vamos a empezar viendo los horizontales, que serían los que están tomando el momento de esa excentricidad, ¿no es cierto? Los T1. Primero vamos a ver el esfuerzo T1 que tienen que soportar esos hierros. Va a ser la carga P por la excentricidad E, que está ahí, sobre Z.
el brazo de palanca entre la compresión y la tracción. Bien, 84,87 toneladas por 75 menos 12,5, como dijimos antes, sobre Z, que es 70,55 centímetros, o sea, nos da 75,19 toneladas. Entonces, la cantidad de acero va a ser ese valor del T1 sobre la tensión admisible del acero para piezas que están sometidas a fisuración o que están a tracción y están enterradas, entonces se le suele calcular con 1,8 toneladas por centímetro cuadrado, menor que la normal, digamos, que vendría a ser 2,4 generalmente para ese acero. Bien, entonces 1,8 toneladas sobre centímetro cuadrado. El tema es que entonces necesitamos 41,77 centímetros cuadrados horizontales. Vamos a tomar, es bastante, 21 hierros del 16, que en verdad el F real son 42,21 centímetros cuadrados. O sea, los hierros horizontales van a ser 21 del 16. Que entonces vamos a verificar que no se pase de 20 centímetros la separación. Si tenemos 2,25 metros desde allá arriba hasta abajo, toda la altura de este cabezal así como está, le restamos 5 centímetros de calado por recubrimiento, queda 215. Si son 21 hierros hay 20 espacios, o sea que dividimos 215 dividido 20 y nos da que van a estar los hierros separados 10,75 centímetros. Está bien, era más que nada para revisar eso. Y después vamos a ver los verticales, los dos. Los T2, por ejemplo, la misma carga, 84,87 toneladas. Y ahora es L menos C2, o sea, L es la distancia, estamos viendo verticalmente. Entonces, L es la distancia entre un pilote, entre el eje de un pilote y el otro. O sea, 125 centímetros. Y hay que restarle el espesor, el C2, o sea 60 centímetros. Se estarán dando cuenta que si el C2 es chiquito, nos va a dar mayor cantidad de acero porque hay mayor momento. Si el C2 es grande, no nos va a pedir tanto. Es más, si el C2 sería de 2 metros, quizás no nos pida acero, porque estaría casi la carga centrada entre los dos pilotes. Pero bueno, en este caso entonces L menos C2. Acá, L menos C2. Sobre 4 por Z. Estas fórmulas recuerden que también están relacionadas y ya las vimos en otros videos anteriores, que les recomiendo ver con anticipación porque son los más sencillos. Estos ya se van cada vez complicando más. Justamente este es de contraeje medianero. Bien, entonces 84,87 por 125 menos 60, que sería el L menos C2, sobre 4 por Z. 19,53 toneladas. Esa 19,53 la dividimos por 1,8 y nos da que necesitamos 10,85 centímetros cuadrados verticales. Y eso lo podemos cubrir con 10 hierros del 12, que el F real es 11,3 centímetros cuadrados. Serían los hierros verticales. Y para saber el tema de la separación, entonces tenemos en el ancho 125, si le restamos 5 y 5 queda 115. Esos 115 lo dividimos por 9 espacios y nos dan que los hierros van a estar separados cada 12,77 centímetros. Ahí está el tensor que vamos a calcular ahora. Fíjense que toma al cabezal número 5 y se sujeta del cabezal que está a la derecha, que es mucho más grande y está en el otro sentido, cosa que tenga la inercia necesaria para sostenerlo. Siempre hay que buscar bien algo contundente de donde agarrarse. La fuerza T que tiene que soportar ese tensor estará dado por la siguiente fórmula. P, que era la fuerza, la N de la columna
más el peso propio del pilote, por la excentricidad que hay entre la columna y el eje del pilote, por 1,5, que es un coeficiente de mayoración por seguridad. Entonces T es igual a 78,77 toneladas por 0,625 metros por 1,5 sobre 0,68 metros. Eso nos da 108,6 toneladas. Y entonces vamos a buscar la cantidad de centímetros cuadrados de acero, Fe tensor, va a ser esa cantidad de toneladas, 108,6, dividido la tensión admisible para acero en cuanto a una seguridad para el tema de que no haya fisuración, por eso sé que se usa 1,8 toneladas por centímetro cuadrado. Bueno, el resultado nos dio que necesitamos 60,33 centímetros cuadrados de acero. Por lo tanto, 20 barras del 20 cubrirían ese valor. ¿Y cómo las podemos ubicar o materializar? Como está dibujado ahí, un tensor de 40 por 30 con 9 varillas arriba, 9 varillas abajo, 2 en los costados, siempre tiene que ser simétrico del centro hacia arriba y hacia abajo, y ahí estoy verificando que la separación no sea menor que 1,5 y puedan entrar las piedritas del hormigón al introducirse cuando está fresco. Como es un tensor, los estribos son más que nada constructivos, con estribos de acero del 6 cada 20 centímetros alcanza y sobra. Acá les dejo el dibujo de todo lo que expliqué anteriormente. Y por último dejé lo que es muy similar en todos los cabezales, que es el tema de los estribos. Fíjense que en este caso tenemos cadenas de estribos en ambos sentidos, por lo tanto no hace falta hierros arriba, porque los hierros arriba serían como perchas para atar esos estribos, pero acá no hace falta, se pueden atar directamente entre estribos con estribos. También les señalo las armaduras de piel, los hierros que en los extremos suben para producir un mejor anclaje. Hasta les hice una planilla de doblados para que vean cómo es una entrega de un trabajo en una memoria de cálculo. Bueno, creo que pueden estar satisfechos que se llevan un trabajo completo. Hasta la próxima, abrazos.